Presidente en Perú. Antes de cerrar, vamos a cerrar el foro con un compañero que está residiendo en este momento en Perú, que es periodista, escritor, él es francés, venezolano también, y nos va a dar el reporte de cierre de este foro. Vamos a cerrar entonces el foro con la participación de Romain Migus, es periodista, analista internacional radicado en Perú, director de la página web Las Dos Riberas en francés y Le Deux Rives Info en francés, perdón, Las Dos Riberas en español, y autor del libro El Imperio Contraataca o el programa de la MUD sobre Venezuela. Bueno, adelante, Romain, un abrazo, te saludamos desde la UICOM. Hola Tania, ¿cómo estás? Bueno, un fuerte abrazo, gracias por invitarme. Un saludo a toda la gente en la UICOM, a la gente que nos está mirando también por Zoom. Y bueno, no puedo empezar esta intervención sin felicitar a Diego Ismailín y a desearle mucha alegría, mucha felicidad en su vida. Bueno, dicho eso, quisiera hablar de un actor que los compañeros que hablaron justo antes no han hablado o no lo suficiente, creo, que son los Estados Unidos. Hemos visto antes del golpe contra Castillo una actividad intensa de la embajadora de Estados Unidos en el Perú, que se reunió con el ministro de Defensa, se reunió justo después con el ministro de Energía y Minas. O sea, ha tenido una actividad diplomática, ¿no?, mucho más intensa que en las semanas pasadas. Esta persona, Lisa Kina, no es un diplomático cualquiera, es una veterana de la CIA y hasta el 2019 ocupaba el puesto de embajadora en un país que poco le importa a Estados Unidos, Ucrania. Obviamente soy irónico, pero lo que quiero decir es que precisamente Estados Unidos mandó a una embajadora de choque, ¿no?, en un mundo y en una geopolítica donde los recursos naturales pueden llegar a escasear. Perú es productor de gas también, es muy, muy importante recordarlo. Y bueno, en una pelea, ¿no?, una pelea particular. Recordamos que Perú también tiene una ubicación en geoestrategia estratégica, es en el medio de América del Sur, es frontera con 5 países, ¿no?, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Bolivia, tiene muchos recursos humanos y lo que poco se sabe es que tiene acceso a 8 bases militares en el territorio peruano y también tienen un biolaboratorio, tal como descubrimos que había en Ucrania, hay uno también en Perú, en la selva peruana. En otras palabras, es un país totalmente clave para Estados Unidos. A eso añado también que Perú es productor de 22% de la cocaína a nivel mundial y sabemos que cuando hay cocaína, los Estados Unidos están muy cerca, ¿no?, para ver cómo pueden desarrollar actividad secreta con parte del dinero de este comercio ilegal. Entonces, es un país muy clave y, como lo dijo el compañero, de 2023 a 2028 se iba a renegociar las concesiones mineras, gasíferas, petroleras, y en eso, aunque Pedro Castillo no había tocado los intereses de las transnacionales y de la oligarquía peruana, no confiaban en que esta persona que proviene del pueblo, conoce la dimensión de la miseria en el pueblo peruano, de la miseria económica, y que a su vez los territorios donde más pobres hay en Perú son los territorios más ricos en recursos naturales, no veían con buenos ojos que la casualidad ponga a Pedro Castillo a volver a firmar concesiones a las empresas transnacionales. Entonces, obviamente, lo que hemos visto en Perú ha sido un golpe de Estado. Hemos visto que esta señora que ocupa la presidencia actualmente ha ido complotando, ¿no? Y una vez el golpe consumido, hemos visto finalmente a todas las opciones que han perdido las elecciones en las urnas
ir al Palacio Presidencial para negociar. Yo hablo, por supuesto, de las opciones electorales de la derecha, de la extrema derecha, de la ultraderecha, pero también de parte de la izquierda peruana, parte, no toda, pero parte de la izquierda peruana derrotada en las urnas, que fueron a negociar con Dina Boluarte porque era la única manera para toda esta gente de poder llegar en el poder o tener cuota de poder. Lo cual es una buena noticia en realidad, ¿no? Para el pueblo porque elimina también algunos partidos de izquierda y abre totalmente el campo nacional popular. Una vez la señora instalada con el respaldo parlamentario de la justicia, de los medios de comunicación, de los poderes económicos y de parte finalmente de unos traidores al presidente Pedro Castillo, se desató una represión muy fuerte. Y más allá de la represión de los 65 muertos, asesinados por la fuerza de orden público, más que todo la policía, salvo en particular de Ayacucho, donde 10 personas fueron asesinadas por el ejército el 15 de diciembre, se ha puesto en marcha un régimen totalmente autoritario. Es decir, tener un libro de Carlos Marx puede ser pasible de prisión en Perú. Por lo menos es una pieza que utiliza la justicia peruana en el caso de los 8 de Ayacucho que se está jugando en este momento. Hemos visto cómo las tanquetas destruyeron las puertas de entrada de la Universidad de San Marcos para allanarla, pero no fueron unidades cualquiera de la policía. Fueron las unidades contra el crimen organizado y las unidades contra el terrorismo. O sea, para allanar y arrestar a unos estudiantes y unos manifestantes de provincia. Hemos visto como incluso centros culturales, bares alternativos han sido allanados, sedes de partido político, sedes de organización social. Hemos visto como muchos manifestantes son acosados por la justicia, detenidos, secuestrados, y en un caso que no se está hablando, lamentablemente, pero hay muchos exiliados. Mucha gente que, viendo que participaron en una marcha, viendo que han participado en escribir banderola, escribir volante, etcétera, en un primer paso intentan pasar a la clandestinidad en el propio Perú y deciden irse en otro país, ¿no? Hay muchísimos en este caso. Estamos frente a una represión multiforme y, por supuesto, completamente callada por el sistema de medios internacional. Por lo menos, bueno, en su mayoría. Por lo menos en Perú, obviamente, los grandes medios que pertenecen a 3 grupos empresariales apoyan de forma vergonzosa a este régimen cruel y criminal. Para que los compañeros venezolanos se den una idea de qué son los medios comerciales en Perú, la globovisión de Alberto Ravel hace unos años en Venezuela era o hubiese podido ser un ejemplo de deontología periodística si la comparamos con los medios actualmente en Perú. Eso para hacer una comparación. Son los peores medios, y va a ser un poco grosero, son los peores medios del continente y del mundo en términos de desinformación, propaganda y falta total, ¿no? Totalmente de objetividad y honestidad. Ustedes conocen al compañero Teruggi, vino a Perú hace poco y me decía, a mí me gusta venir a Perú porque a pesar de la basura que son los medios argentinos, cuando vengo a Perú yo me estoy dando cuenta que hay escenarios peores, ¿no? Para un poco mapear la situación. Entonces, unos medios de comunicación que no reflejan la situación. Una justicia totalmente politizada e incluso penetrada por el crimen organizado. Una situación en el poder legislativo completamente trancada y finalmente promocionada por unos diputados que no tienen la menor intención de responder al pedido del pueblo
de cerrar el Congreso y de convocar elecciones generales. Y eso yo hablo de diputados que están en el espectro de la derecha, pero también en el espectro de la izquierda y que no tienen la menor intención de irse o de responder a su electorado, ¿no? Cosas que no saben. Y desde la presidencia, bueno, se siguen los masacres, absolutamente todo. Entonces, aquí el pueblo se ha organizado y entró en un proceso constituyente. Primero respondió con medios alternativos, ¿no? Eso fue muy interesante porque hoy en día hay centenares, diría miles de medios alternativos, incluso medios alternativos regionales, que están diciendo una voz diferente y cosas interesantes que están escuchados por miles, millones de peruanos para tener otro punto de vista, otra visión sobre los acontecimientos. Lo otro es el proceso constituyente. Yo creo que no se ha insistido mucho, más allá de las reivindicaciones de la población, que son destitución de Dina Boluarte, renuncia de Duarte, cierre del Congreso, elecciones generales, Asamblea Constituyente y libertad para Castillo. Es muy importante ver que en el interior del país, en el sur rural, donde tuve la oportunidad de ir desde inicio de enero, en todas las plazas de los pueblos, la gente ya está hablando en Asamblea Popular del modelo de país que quieren construir en el futuro, del vivir juntos que quieren tener como peruanos en el futuro. Y eso ya son los germen del proceso constituyente. Tuve la oportunidad, como le dije, de llegar a unos pueblos para venezolanizarlo. Sería unos pueblos, o sea, como el Samán de Apure, ¿no? O sea, en una cosa bien rural, y la gente hacía marchas de 10 kilómetros, que eran marchas de 6.000 personas, como entre el Samán de Apure y Mantecal, ¿no? En zonas muy rural, donde la gente igual se veía la cara, bajaban de las comunidades campesinas para hacer manifestaciones que para estas zonas son gigantescas. Y en las asambleas populares la gente estaba muy clara, decían, nos robaron la idea de democracia. No, al tumbar a Castillo me robaron mi voto, me hicieron entender que mi voto no valía nada, entonces ya tenemos que repensar la forma de democracia, porque eso no es un problema de Castillo, eso no es un problema de los 10 años anterior o incluso de los 30 años anterior con la constitución de Fujimori, que efectivamente es un candado a todo proceso de cambio en el Perú. La gente nos decía, es un problema de hace 200 años. Nosotros tenemos un Estado colonial, un Estado racista y no hemos salido de eso. Creo que salvo la paréntesis de los 6 años de gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Velasco, pero en 194 años, entonces no se ha cambiado y es eso precisamente que la gente, por primera vez en la historia, quiere cambiar hablando entre sí, porque ya no quieren ser representados por una clase política, sino ejercer directamente en el poder. Lo que está ocurriendo en el Perú tendrán repercusión, por supuesto, y creo que desenlace muy interesante en los próximos años. Entonces, por eso concluyo llamando a la solidaridad, llamando a todos los comunicadores populares que ustedes son en la Universidad Internacional de la Comunicación a interesarse en lo que está ocurriendo en Perú en este momento y por supuesto a todos los miembros, organizaciones sociales, movimientos y partidos del Foro de Sao Paulo a reforzar la solidaridad con la lucha del pueblo peruano que está siendo reprimida de manera feroz en este momento. Muchas gracias.